La revista de opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida al doctor Carlos Figueroa, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Temporal. El próximo 14 de mayo se tiene previsto que asuman los definitivos, aquellos que fueron elegidos en las últimas elecciones del 5 de febrero pasado. Lo invitamos al doctor Figueroa para que nos refiera lo que está ocurriendo en el Consejo. Algunas acciones que han sido cuestionadas. Primero echaron abajo lo que se había actuado en los últimos tiempos. Quieren tumbar al Contralor. Quieren dejar allanando el camino para la toma de los organismos de control. Una vez que la consulta popular no pasó, que las atribuciones de designación pasen a la Asamblea Nacional. Pero hay preocupaciones, este contraste entre lo que hacen y lo que dejan de hacer, como la lucha contra la corrupción, que dice el artículo 208, el mandato constitucional, incluso les obliga a ser partícipes, que vayan a la fiscalía, que acusen. Eso dice la Constitución. ¿Qué está pasando en el Consejo de Participación Ciudadana? Doctor Carlos Figueroa, muy buen día. Muy buenos días a todos los radioescuchas y a los que nos miran por internet. Desgraciadamente para nosotros, para algunos de nosotros, ha sido realmente triste tener que ver bloqueadas todas las aspiraciones que teníamos para este tiempo. Usted recordará que Alan Molestina, Mónica Moreira y yo hemos intentado desbloquear los concursos, hemos intentado que los equipos técnicos sean conformados desde la primera semana que estuvimos ahí. Pero realmente cuando no hay voluntad, cuando hay un bloqueo permanente, un bloqueo con una agenda de la Asamblea, y además un bloqueo desde la ciudadanía, esta ciudadanía también direccionada para bloquear los concursos, para bloquear el concurso de Contralor, para bloquear el concurso de Defensoría Pública. Recuerde usted que ya por una acción de protección emanada por el actual defensor público para poder participar y estar nuevamente, ya está creo que 5 años ahí el señor Torres Machuca, y esa acción de protección determinó de que se vuelve el concurso a la etapa inicial, imagínense. Entonces ha habido tanta gente con acciones de protección, con medidas judiciales que han ensuciado el concurso, que han enturbiado totalmente los concursos, y encima con una dirección desde la presidencia que yo digo que no da pie con bola, que está preocupado de otras cosas. Entonces eso no permite avanzar, eso no nos ha permitido avanzar. El total desconocimiento de la ley y la falta de lectura de los documentos, así claramente, falta de lectura de los documentos, hace que hasta el día de hoy, por ejemplo, no hayamos podido seleccionar de la terna al superintendente de bancos. Entonces, con gente así, con un desconocimiento total, nosotros lo que hacemos es tratar de dar luces para que se pueda realizar, se pueda destrabar algunas de las cosas que lo tienen trabado. Recuerde usted que el 10 de marzo, don Miguel, el 10 de marzo a la madrugada, a las 3:30, se votó abajo 61 resoluciones, y con ello se trabó aún más los concursos, porque ahí había resoluciones sobre Contraloría, resoluciones sobre Defensoría Pública, resoluciones sobre el concurso del CNE. Entonces, las comisiones de selección ciudadana se ven también torpedeadas desde el Consejo. Imagínense, porque los que llevan adelante los concursos no somos precisamente los consejeros, son las comisiones de selección ciudadana, que apoyadas por los equipos técnicos. Y si no hay un adecuado ordenamiento desde los equipos técnicos, un apoyo eficiente desde los equipos técnicos a las comisiones de selección ciudadana, esos concursos no se dan. Hay 7 concursos bloqueados en los equipos técnicos que no se han iniciado, desafortunadamente. Nosotros
teníamos la ilusión, digo así, entre comillas, ilusión, de que apenas entremos, comencemos a destrabar todos esos concursos. Sin embargo, usted sabe que la dictadura del voto es la dictadura del voto. Tienen 4 votos y nosotros apenas 3. Consecuentemente, doctor Figueroa, en esas condiciones resulta muy difícil poder llevar de manera transparente, de acuerdo con las demandas ciudadanas, el que se cuente con verdaderos organismos de control y no se repite el contralor de Carlos Poli, la fiscalía de quienes llegaron en esas condiciones por designio de estas comisiones ciudadanas y aprobadas por los anteriores consejos de participación ciudadana. Si nos hubiesen permitido continuar con los concursos, las comisiones ciudadanas sí hubiesen avanzado y ya estarían en etapas muy avanzados en esos concursos. Estarían, por ejemplo, ya hubiesen designado defensor público, ya estarían en las últimas etapas de la Contraloría para designar contralor. Ya hubiésemos podido los ciudadanos hacer impugnación ciudadana de esos concursantes que han sido calificados y han sido puntuados. Igualmente, lo del CNE, hubiésemos estado en una etapa ya hace rato, se hubiesen calificado los candidatos y la ciudadanía tendría la seguridad de que eso no podría haber sido bloqueado por los nuevos consejeros. Y una cosa que debo decir, los nuevos consejeros también son nuevos en su edad y son muy jóvenes. Van a tener que leer mucho o se van a equivocar muchas veces, porque hay muchos reglamentos, muchos estatutos, hay que leer leyes y que yo no les veo, y yo veo ahí que hay gente que lleva direccionada ya lo que quiere hacer y seguramente querrán votar abajo algunas cosas. Y debo decirle a la ciudadanía, el pleno del consejo no tiene la capacidad de votarse los concursos, no tiene esas atribuciones. Las comisiones de selección ciudadana son las que llevan adelante los concursos, por lo tanto no pueden votarse los concursos y destruir todo lo que se ha hecho. Podrán hacerse, y yo a veces, como yo digo, como elefante en cristalería, destruir todo, pero eso será ilegal, será ilegítimo. No estará yendo con respecto a los estatutos y reglamentos, estará yéndose en contra. ¿Y por qué no pueden? ¿Cuál es el argumento de que no puedan? Lo que están haciendo la mayoría en el Consejo. Mire, a ver, lo que sucede es lo siguiente: dentro de los reglamentos, tanto de comisiones de selección ciudadana como de cada uno de los concursos, no está entre las potestades meterse dentro de los concursos, porque solamente puede hacer el Consejo de Participación vigilar la transparencia. En uno de sus artículos dice vigilar la transparencia del concurso. ¿Por qué es que en cuanto se refiere al concurso de Defensoría Pública se tuvo que tirar abajo la comisión de selección? Porque se fueron en contra de los reglamentos. ¿Qué hicieron? Ocuparon para el sorteo un notario que no estaba dentro del listado, dentro de los notarios que se habían sorteado. Es decir, ocuparon un notario no aprobado por el Consejo de Participación. ¿Qué más hicieron? El presidente lastimosamente se equivocó llamando al examen por obra y gracia de él. Y el reglamento dice que la comisión tiene que llamar al examen. Entonces, y más otras cosas enturbiadas desde la asamblea, que eso nada tiene que ver desde luego, pero frente a la ciudadanía enturbia el concurso. Se hizo una acusación de parte del presidente de la comisión de la asamblea, Ferdinand Álvarez, hacia la fiscalía para decir que ellos tenían conflicto de intereses y que estaban favoreciendo a 2 concursantes. Aunque ese no haya sido el motivo, sin embargo, ya lo enturbió. Y habían múltiples denuncias judiciales y jueces que enturbiaron el concurso. Habiendo estas 2 irregularidades que le mencioné en la transparencia, tuvimos nosotros que votar abajo esa comisión de selección ciudadana, pero con causales,
pero con causales. Por ejemplo, en el caso de la Contraloría y su Comisión de Selección Ciudadana, no tienen ninguna causal para desconstituir, para votar a esa comisión. No tienen ninguna causal. Y tampoco en el concurso del CNE, a menos que posteriormente encuentren alguna causal, pero al momento no tienen ninguna justificación. Lastimosamente, los equipos técnicos sí pueden ser cambiados, los equipos técnicos, porque son con trabajadores del Consejo. Eso sí, y en este momento hay 7 concursos que están pendientes y desafortunadamente no se ha avanzado. Aparte de los 3 concursos, quiero decir, ¿no? Aparte de CNE, Contraloría y Defensoría Pública, hay 7 que están recién en etapa de equipos técnicos, es decir, que están organizando el concurso para llamar a las comisiones de selección ciudadana y las veedurías. ¿Y cuáles son esos 7 concursos que están pendientes? A ver, no tengo todo en mente en este momento, voy a tratar de acordarme. Tribunal Contencioso Electoral, Defensor del Pueblo, Fronteras, Consejos de Igualdad, el vocal del BIES, del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, COPISA, y se me va uno de los concursos, desafortunadamente no recuerdo todos. ¿Y todos desde hace mucho tiempo? Desde hace mucho tiempo, desde que nosotros ingresamos. Entonces, el que me faltó es el director nacional de datos, que eso se hace con terna. ¿Y la terna seguramente está durmiendo el sueño de los justos allí? Deberíamos haberla pedido al presidente de la República para que nos mande esa terna. Y lo hubiese hecho yo, si estaría en mi potestad, pero desafortunadamente la potestad está en la presidenta del Consejo. ¿Y cuál es la intención? ¿Dejar al definitivo que haga todo lo que desee cuando llegue en mayo próximo? Claro, mire, las acciones de la asamblea, por ejemplo, de Ferdinand Álvarez, y que es quien pretende ser presidente del Consejo de Participación, todas esas acciones están llevando a que se retrase todos los concursos, o sea, las acusaciones en la fiscalía, los llamados a la asamblea a cada momento de parte de la función de transparencia del señor Álvarez, de la señora de Sintonio, etcétera. Todo eso demora en los concursos y nosotros perdemos tiempo para poder realizar nuestro trabajo. Bueno, ¿y la conformación de las veedurías ciudadanas cómo se está haciendo? Porque al Ecuador se le vendió con la Constitución del 2008 la participación ciudadana y resulta que es la participación cooptada por quienes están en el poder. Sí, es desafortunado lo que usted señala, don Miguel, pero lastimosamente esas veedurías no son completamente ciudadanas, son llamadas u organizadas desde los partidos políticos o desde los grupos. O sea, yo digo, sería muy bueno, claro, que sea desde las organizaciones sociales, desde los trabajadores, desde las organizaciones y gremios, sería muy bueno, pero la gran mayoría de veedurías son organizadas con una intencionalidad política si alguien está participando, le hace que participe y que se meta en la veeduría a algún amigo para decirle para que bloquee tal o cual o para que impugne a tal o cual candidato. O sea, eso es desafortunado, pero también hay gente de la buena que está participando y ojalá que estén dentro de las veedurías. En las comisiones de selección ciudadana también sucede lo mismo. Entonces, a veces son direccionadas y esperamos que la ciudadanía, la que es independiente, la que no tiene nada que ver con ningún partido político, esa sea la que participe para que podamos elegir autoridades que le sirvan al país, para que las autoridades no tengan una direccionalidad, para que sea gente honesta, gente transparente, gente que quiere el bien común y el bien de nuestra patria. ¿Y qué pasa con el Contralor General del Estado y el proceso? ¿Porque quieren echar abajo también al actual encargado? Sí, mire, eso ya debíamos haber resuelto, y es más, hace 15 días
por presión interna y todo lo demás, se puso dentro del orden del día y logramos nosotros ya proponer de que la inquietud que tenían sobre calificación, nosotros ya la evacuemos. Y eran unos documentos que vino desde el CENESID y del CES, perdón. Desde ahí, con esos documentos podían tranquilamente continuar con la calificación. Eso se había tardado desde enero, imagínense, hasta la fecha. Entonces nosotros logramos hacer eso, pero desafortunadamente hubo una propuesta de la presidencia para reconsiderar eso. Entonces nos puso los temas que ellos mismos nos habían trasladado a nosotros con las decisiones del 10 de marzo, donde se desconoció 61 resoluciones, entre ellas 4 que tenían que ver con el concurso del Contralor. Recién este viernes pudimos terminar esa reunión y por lo tanto ya no tienen justificación alguna y la presidencia debería haber ya enviado el oficio diciéndoles que califiquen. Y la otra cuestión es que nosotros mismos vamos a proponer que en esta semana esas 4 resoluciones sean convalidadas por la mayoría. ¿Por qué? Porque nosotros que impugnamos esa resolución no podemos votarle a favor, pero esos 4 votos de quienes fueron los responsables de tumbarse las resoluciones, 61 resoluciones en la madrugada del 10 de marzo, tienen que convalidar para que siga funcionando, para que ya, por Dios, arranque la Comisión de Selección Ciudadana que va a designar al Contralor. ¿Y para convalidar necesitan los 2/3 de votos? Necesitan los 4 votos con los que tumbaron la resolución. Recuerde usted que esa madrugada 3 votos estuvimos en contra. No podemos decirle sí, con gusto lo haríamos, pero iría contra nuestros principios. Pues imagínese, nosotros votamos contra esa resolución de tumbarse las 61 resoluciones y nosotros no podemos votar. Ellos tienen que votar, ya les hemos dicho. Son 4 votos de ustedes que tienen que hacerlo para desbloquear el concurso de Contraloría. Sí. Créame que hasta estoy dispuesto a votar yo también contra el de desbloquear eso. Pero en cambio se está avalando lo que se tumbaron las 61 resoluciones. Claro, eso es. Nosotros hicimos una acción de protección entre Alan Molestina y yo en contra de eso, y todavía está la apelación está todavía apelada en el Tribunal de Pichincha. En la Corte Provincial. Ahora, otro de los temas que por mandato constitucional debe hacer el Consejo de Participación Ciudadana, como dice el artículo 208, lucha contra la corrupción, e incluso el numeral 6 dice actuar como parte procesal en las causas que se instauren como consecuencia de sus investigaciones. ¿Hay alguna investigación de la lucha contra la corrupción? Absolutamente ninguna se ha activado. Yo he llamado a los responsables, no saben ni dónde está. Por ejemplo, yo les he dicho, a ver, miren, hay investigaciones antiguas. Hay, por ejemplo, la investigación de qué pasó con el dinero de la reconstrucción de Manabí, presentada por el mismo doctor Julio César Trujillo en la Fiscalía y que hasta el día de hoy no hay resultados. Había también la denuncia de la refinería del Pacífico, donde no hay la refinería. Y tampoco, porque nosotros, como usted claramente lo dice, podríamos ser parte procesal e impulsar esas investigaciones. Porque si no, si un ciudadano común y corriente como yo presenta la denuncia de la concesión de aguas profundas, del puerto de aguas profundas de Pozorja, entonces yo que mandé hasta un IRP de más de 400 millones, un informe de responsabilidad penal de más de 400 millones, teniendo todo eso, el fiscal subrogante Toa Inga me sacó, tomó a su cargo por una semana y lo único que hizo es mandarme un oficio a mí diciéndome que yo ya no tenía nada que ver en el caso de la concesión del puesto de aguas profundas de Pozorja, y le hizo cargo a una señora fiscal, a cualquiera que esté ahí. Hasta el día de hoy no hay ningún resultado. Así le tratan a la ciudadanía también desde la fiscalía, depende de quienes estén a cargo. Por tanto, se podría decir, doctor Figueroa, que hay cero combate a la corrupción pese al mandato constitucional. Así es, don Miguel, desafortunadamente. Quienes me conocen saben que
una de las causas por las cuales yo apoyaba la subsistencia, la persistencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social era precisamente porque a través de ese consejo podíamos luchar contra la corrupción. Ese era mi principal argumento. Pero tristemente tengo que decirles que ese Consejo de Participación Ciudadana, al igual que la Asamblea Nacional antes de Villavicencio, quiero decir, nunca luchó contra la corrupción. O sea, recién ahora tienen la imagen de qué es lo que y cómo se hace la lucha anticorrupción, gracias, por ejemplo, a Fernando Villavicencio en la Asamblea. Acá, desafortunadamente, quien pone en agenda todo lo que se deba tratar es la presidenta, y no hay una comisión que yo pueda presidir o tenerla para poder luchar contra la corrupción. No es así, desafortunadamente, y yo no he podido, ni tampoco Alan Molestina, ni Mónica Moreira, ninguno de nosotros hemos podido sacar adelante alguno de los temas de corrupción porque estamos imposibilitados. Doctor Figueroa, usted decía que aquí hay una agenda que viene del legislativo. ¿Quiénes estarán manejando desde el legislativo para controlar el Consejo? Pero creo que la prensa lo vio. O sea, no es una mentira el momento en que yo digo, desde el día de la posesión, el Partido Social Cristiano, UNES, también la Izquierda Democrática, estuvieron tras de esos candidatos. O sea, ellos mismos organizaron la mayoría. ¿Quiénes organizaron la mayoría? Partido Social Cristiano, UNES, y en ese momento tuvieron el apoyo de una de las militantes de la Izquierda Democrática para consolidar esa mayoría. Entonces, ahí están, yo no me estoy inventando, y además, ustedes pueden ver a algunos de los comisionados a cada rato estar visitando la Asamblea para ver qué le dicen que debe hacer. Si no hay el visto bueno desde la Asamblea, simplemente se bloquean los procesos en el Consejo. Pero desde luego eso es lo que está sucediendo, o sea, las actitudes, las acciones, que quizá la prensa no lo ha recogido en toda su extensión. El señor Ferdinand Álvarez ha estado permanentemente bloqueando las acciones del Consejo de Participación Ciudadana. Otros militantes de UNES también lo están haciendo, ¿no? Llamándole a decirle que como así no se ha puntuado de tal forma, que hay quejas de gente que que está haciendo denuncias porque no se le ha puntuado convenientemente. Entonces, y otras acciones. Mire, el viernes anterior, con abogado particular, Alan Molestina y yo fuimos a defender las decisiones del Consejo y de la Comisión de Participación Ciudadana, porque hubo una ciudadana que nos llamó para allá. En lo que sí puedo justificar esa última acción, no porque la comisión haya hecho algo mal, pero sí es verdad de que los tiempos se han demorado demasiado, y esos tiempos se han demorado, y yo le explicaba a la señora y le decía que no la conozco a quien hacía la demanda, pero le decía, mire, desafortunadamente acciones como estas, acciones de protección, las acciones de la Asamblea, determinan de que se bloquee el funcionamiento, también el funcionamiento aparte de la mala dirección desde el Consejo de Participación, también eso alarga los tiempos y hace que se retrasen los concursos. ¿Y la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral? En este momento está en la etapa de calificación. Creo que ya en esta semana deben haber concluido. Yo creo que el señor presidente de esa comisión, Roberto Brunis, tendrá ya que dar los resultados en esta semana de quiénes están, quiénes han sido ya verificadas sus carpetas, 168 participantes, de los cuales veremos quiénes han sido, quiénes han cumplido con los requisitos, y tendremos, en esta semana tendrá que dar el informe ya el señor Roberto Brunis. Y esa comisión, por si acaso, no todo se informa al Consejo de Participación. La comisión de selección tiene una vida autónoma, le cuento, don Miguel, y por lo tanto, incluso yo cuando me ha visitado la prensa he dicho, por favor, vayan al presidente de la comisión de selección y díganle qué está pasando. Vayan a la presidencia y a la vicepresidencia del Consejo de Participación y pregúntenle qué está pasando, porque ellos son en concreto los que deben responder de todos estas inquietudes que tiene la ciudadanía con respecto a los concursos, y que realmente
sí, han dejado mucho que desear. Espero que en el caso del CNE, el señor Roberto Brunis lo haga correctamente. Ahora, ¿el señor Brunes debe informar permanentemente o es que acaso él puede hacer lo que quiera, como usted dice, con vida autónoma, lo que está haciendo? Cuando no, cuando hay esa inquietud de que se ha paralizado un concurso o haya una demora, nosotros inmediatamente, por ejemplo, en mi caso, yo solicito que se llame a la comisión tal a que comparezca al consejo. Por eso es que después de tener la información, por ejemplo, en el caso de Defensoría Pública, no nos tocó más que defenestrar a esa comisión y poner a los alternos. Y todo eso es una demora, desafortunadamente. Pero sin embargo, si es que hubiera alguna irregularidad, tendríamos que nosotros estar tras de eso para que no suceda, don Miguel. Ahora, muy difícil actuar en estas condiciones en donde esta mayoría impone, si hay una agenda que viene desde el PSC, UNES, desde la Asamblea, resulta muy difícil construir unos organismos autónomos de control. En el fondo, doctor Figueroa. Es realmente decepcionante. Miren, le pongo un ejemplo. En el caso del superintendente de bancos, yo leí todos los documentos y les expliqué a todos los consejeros el por qué el señor que anteriormente fue seleccionado y que incluso la Asamblea, en contra de una decisión jurisdiccional, o sea, de juez competente constitucional, como dicen los entendidos, no podía posesionarse, y ya que la elección había sido mal hecha, ¿no? Ellos se tiraron abajo las 61 resoluciones creyendo que así iban a poder tirarse abajo también la terna que encabezaba Romero, el señor Romero, Roberto Romero creo que se llama. Esa terna que era la que el Ejecutivo mandó en última instancia. Les he explicado, porque me he leído los documentos y he visto los videos, el por qué el anterior candidato, que en este momento hasta se me ve el nombre, y les ruego me disculpen, el anterior candidato que incluso fue posesionado por la Asamblea, el señor no González. Estaba legalmente. El señor González. Ya. Gracias, don Miguel, y les ruego me disculpen. El señor González no podía, porque la elección dentro del Consejo fue ilegal. Y para que la gente sepa, les cuento rápidamente. El señor González tenía 3 votos al interior. Eran de los 3, del correísmo y del Partido Social Cristiano. Clarito, los 3. Esos 3 votos no le alcanzaba para ser designado. Tenía que haber 4 votos. Entonces, el día que presentan la moción, logran solo 3 votos. Como ya no había más candidatos, excepto él de la terna, solo había, los dos ya no podían ser candidatos porque habían sido impugnadas. Solo uno quedaba y por lo tanto la terna se agotó. Se agotó, ya no existía terna. Ahí sí tiene el Consejo que pedir otra terna. Pero al siguiente día, en la misma sesión que se había suspendido, presentan nuevamente la candidatura del señor González, pero ya no podían hacerlo. Lo que cabía es una reconsideración, pero la reconsideración necesitaba 5 votos y no tenían los 5 votos. Entonces, como no tenían los 5 votos, hacen un procedimiento ilegal y el procedimiento ilegal fue el nombrarle con 4 votos, ¿sí? Sin hacer una reconsideración que necesitaba 5, porque no tenían los votos. Entonces, cuando se produce este nombramiento con 4 votos, cualquier persona podía demandar en cualquier lado de la República, como efectivamente sucedió en San Borondón con la jueza Larisa Ibarra. Presentan ilegalmente, o sea, de forma legal, la señora Ibarra le dice ese concurso fue ilegal, ya no podía, la terna se extinguió, tienen que pedir otra terna. Es más, dentro de la acción judicial que ella dice, señores del Consejo de Participación, pidan otra terna.
Entonces fue legítimo, pero como había la bronca, ese tira y afloja de parte de la asamblea ilegítimamente, ilegalmente le posesiona al señor González. Después, dándose cuenta, realizan ya la elección del señor Romero. Le cuento que sí se envió la terna a la asamblea, y esa terna presidida por Romero él fue designado, y le recuerdo que incluso el señor Saquicela, Virgilio Saquicela, perdón, fue el que llamó para la posesión. Por lo tanto, la acción administrativa ya se hizo. Lo único que debería hacer si no quisieran trabar esta designación, es que el señor Virgilio Saquicela llame nuevamente a posesionarse al señor Romero. Y lo único que deberíamos hacer, y que yo le dije a la señora presidenta en los primeros días, le dije: señora presidenta, solamente usted tiene que mandar un oficio diciéndole e insistiendo en que nosotros ya hemos hecho la designación del superintendente de bancos, y lo que falta es la acción administrativa de la asamblea, que es la posesión. Eso es todo lo que falta, pero sin embargo, cuando no hay claridad, o cuando hay algo atrás, o cuando hay la agenda de la asamblea, claro, no se logra hacerlo porque ellos no quieren. Eso es todo. Consecuentemente, la superintendencia no tiene titular hasta el día de hoy. Así es, y ya lo tiene, y la asamblea debió hace rato haberle posesionado, porque nosotros no teníamos por qué haber actuado. Ahora, cuando se tiraron, ¿por qué se tiran las 61 resoluciones, don Miguel? Porque ahí también estaban las acciones de designación del señor superintendente de bancos. Por lo tanto, en este momento, lo que cabe para que haya superintendente de bancos es reconocer las resoluciones que dentro de las 61, convalidarlas para poder nuevamente designarle al señor Romero o alguien de esa terna, ¿sí? Y enviarla nuevamente a la asamblea. Así es lo que traban el funcionamiento del consejo, así es lo que traban la designación de autoridades. Pero seguramente no querrán que se nombre a Romero, porque esa es la decisión, sino que lo instalen a González, entrando con esta serie de irregularidades como usted ha citado, doctor Figueroa. Sí, desafortunadamente es así. Yo voy a presentar nuevamente esa solicitud, pero junto con Alan y con Mónica Moreira, pero esperamos que haya alguien racional, que razone y que diga: estamos trabando innecesariamente la designación del superintendente de bancos. Hay un oficio del Movimiento Plurinacional Pachacutic pidiendo que ya designen el superintendente de bancos. Yo igualmente me hice eco de eso y dije: por favor, ya designemos. O sea, ¿qué es lo que está pasando? No nos va a llevar sino una sola sesión para destrabar, y posiblemente la otra semana decir tal es la persona que hemos escogido o designado como superintendente de bancos. Podríamos hacerlo tranquilamente, pero la tosudez de la gente que está ahí es grande. Y la imposición desde afuera, desde la legislatura, para que se haga esa agenda que viene políticamente, doctor Figueroa. Pero desde luego, vea, públicamente yo no tengo por qué callarme eso. Les he dicho que desde el día en que constituyeron la mayoría del Consejo fue en la Asamblea donde se constituyó, no en el Consejo. Desde el primer día hubo irregularidades, sin embargo nosotros por el bien del país, hemos continuado actuando, no nos hemos alejado, no hemos faltado una sola sesión. Tratamos de que salgan, las cosas administrativas han salido, las designaciones que son realmente, creen muchos de ellos que han hecho, algunos de ellos creen que han hecho mucho. No, una cuestión administrativa es una cuestión de una moción y aprobarla y nada más. Entonces no hemos hecho mucho. Sí debíamos haber hecho lo que tenemos que designar y elegir autoridades. Eso sí debimos haber hecho. Frustrante el trabajo en este corto tiempo en el Consejo de Participación Ciudadana, doctor Figueroa. Mire, es una experiencia muy aleccionadora para mí. Me doy cuenta que la Asamblea realmente
tiene no solamente secuestrado al Ejecutivo, tiene también secuestrado al Consejo de Participación, tiene amenazada a la Fiscalía, tiene amenazada a la Contraloría. Por ejemplo, en el hecho del Contralor, usted recuerde, no sé si supo, don Miguel, que querían ponerle al subrogante del subrogante y del subrogante a un señor, bueno, ahí, o sea, el que está atrás de Río Frío es un señor de apellido Jaya. Entonces a mí me dijeron, incluso me visitaron a mí, yo les dije, bueno, déjenme revisar, revisé y me di cuenta que la Procuraduría General del Estado ya en el 2021 les dijo lo que hay que hacer y lo que no pueden hacer, y nosotros no podíamos designar otro o dejar en manos del subprocurador, ni mandar un oficio siquiera, porque me dijeron, mandemos un oficio recordándole lo que tiene que hacer Río Frío. Entonces yo dije, no señor, no es nuestro papel, quedamos en el ridículo, diciéndole, vea, encárguele a su subrogante porque el tiempo de Río Frío y de Celi ya terminó. Pero desafortunadamente en la ley dice que el que le subroga se queda ahí hasta cuando se haya elegido al definitivo, punto, eso es todo. Entonces yo sí he tenido que trabajar mucho para evitar de que existan estos atropellos a la ley y a los reglamentos. Bien, doctor Carlos Figueroa, sigue en la lucha hasta mayo próximo. Yo sigo hasta el último día y saben los que me conocen y sabe la ciudadanía que yo actúo responsablemente, que no me duermo, que leo los documentos, que me entero suficientemente. Los periodistas han visto que con la ley en la mano, con la Constitución en la mano, con los reglamentos en la mano, he estado evitando que esos elefantes en la cristalería destruyan todo lo que está hecho. ¿Y seguiré en esa tarea con Alan Molestini y Mónica Moreira? Sí, señor, seguiremos hasta el último día. Bien, al doctor Carlos Figueroa, consejero temporal del Consejo de Participación Ciudadana, muchas gracias. La atención a la revista de Opinión Democracia, y para que el país entienda lo que está sucediendo en otro de los organismos tomados por la mayoría legislativa, como es el Consejo de Participación Ciudadana Temporal. Doctor Figueroa, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Carlos Figueroa, aquí en la revista de Opinión Democracia, buscando la verdad. 7:59 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con el presidente de Justicia Vial, Guillermo Abad, para hablar de la inseguridad en las vías en la capital a propósito de este atropellamiento del canciller de la Universidad San Francisco de Quito, Santiago Gangotena, que le costó su vida aquí en Cumbayá.